Momentos a Carlos Garriga, nos acompaña desde la Reserva Federal de San Luis. Carlos, muy buenas, muchas gracias por hacernos un hueco, por brindarnos un poco de su tiempo en Negocios Televisión. Muy buenas tardes. Carlos, estamos viviendo y estamos viendo cómo los bancos centrales ahora mismo se están enfrentando a este dilema y sobre todo están en una posición muy difícil. Para entenderlo mejor, ¿de qué forma se conjugan todos los elementos para dar con la fórmula más acertada y generar la menor merma posible sobre el impulso económico? Bueno, yo creo que la clave es tener un análisis correcto de la situación de la cual venimos, de la situación a la cual vamos. Venimos de una pandemia que ha obligado a todas las economías modernas a hacer un parón y hemos tenido que volver a poner las máquinas en activo. Eso ha generado un cambio en actividad económica importante, tanto durante la pandemia como en el proceso de recuperación, y es básicamente lo que estamos viendo ahora. Eso ha afectado también la cadena de producción, la cadena de distribución. Antes de la pandemia, menos en los Estados Unidos, tuvimos unas ciertas políticas que también han provocado profundos cambios estructurales en la economía. Hubo unas políticas que afectaron el comercio exterior. Al mismo tiempo también hemos tenido políticas migratorias y básicamente lo que estamos viendo ahora es todo el ajuste que ha habido de estos cambios, tanto durante como antes de la pandemia, en una fase de desarrollo. En el foro de Sintra, que celebra anualmente el Banco Central Europeo, escuchamos cómo Christine Lagarde reconocía que los bancos centrales habían errado a la hora de plasmar sus perspectivas de inflación. La palabra transitoria, precedida de inflación, ha dado mucho de qué hablar. ¿De qué forma entiende ahora la Reserva Federal la inflación? ¿Cuál es el principal escenario, previsiones que maneja en estos momentos? Bueno, la inflación fue acelerándose a medida que la economía se reabrió en la primavera del 2021 y realmente la aceleración grande apareció en septiembre del 21 y eso hizo que se tuvieran que reajustar las perspectivas. Si uno mira las previsiones de los diferentes bancos regionales, había cierta disparidad de opiniones en el 21. Esa forma parte de la discusión interna que hay dentro de la Reserva Federal, al igual que ahora mismo me da la sensación de que en el Banco Central Europeo hay disparidad de vistas sobre cómo manejar la inflación. En nuestro caso, en San Luis, avisamos con anterioridad de que el proceso inflacionario podía ser mucho más persistente de lo que hemos visto en las últimas 2 décadas y así ha sido como se ha acabado materializando. Obviamente, ha habido un cambio de perspectiva dentro de la Reserva en su conjunto y el compromiso que ha habido tanto a final del año pasado como a principio de este año es de atacar la inflación e intentar lo más rápido posible que se acerque a nuestro objetivo del 2%. De hecho, en 2 semanas tenemos la próxima reunión de política monetaria de la FED. ¿Se mantiene abierto, Carlos, el debate sobre a qué velocidad deben subir los tipos de interés? Bueno, cada banco tiene su perspectiva. Las opiniones que han ido saliendo en las últimas semanas, posicionándose de cara a la próxima reunión en 2 semanas, como bien dice usted, parecen indicar que la mayoría de presidentes, así como gobernadores, tienen como tasa básica un incremento de 75 bases porcentuales. Entonces, a menos que haya cambios sustanciales en la información que recibimos esta semana y la semana que viene, parece que es la previsión más acertada. Esta semana vamos a tener un nuevo dato de inflación y no van a haber más conversaciones, dado que entramos en lo que se llama aquí, se denomina el proceso de blackout, en los cuales los gobernadores y los presidentes de los bancos no pueden hablar. Pero en principio deberíamos tener más información con el nuevo dato de inflación, que si no recuerdo mal va a ser el jueves, quizás el viernes por la mañana. Una de las cuestiones, Carlos, también es si este control de la inflación podría entrar en conflicto con el que es el otro mandato de la Reserva Federal, de garantizar el pleno empleo. ¿Existe algún riesgo o la posibilidad de que la FED en algún punto tenga que elegir entre uno u otro mandato?
Yo pienso que a día de hoy el compromiso, tal como ha dicho el chair, el gobernador Jay Powell, es básicamente manejar la inflación en el corto y medio plazo, dado que las tasas actuales, tanto si uno mira un índice u otro, son extremadamente elevadas desde cualquier métrica histórica. Y a partir de ahí hay que tener en cuenta que el mercado laboral americano es uno de los mejores que se ha visto en los últimos 30 años. La tasa de desempleo es realmente baja, estamos a un 3,6%. Estos números no se habían visto desde finales de los 90, en un periodo de expansión muy importante. El mercado laboral actualmente es un mercado muy dinámico y sí que es cierto que a medida que las tasas de interés vayan subiendo, habrá ciertos sectores de la economía que dependen esencialmente del crédito. El mercado de la vivienda sería un ejemplo de ellos, aunque hay más que van a tener tasas de crecimiento mucho más lentas y va a haber mucha menos actividad económica y eso va seguramente a producir un repunte del desempleo y una caída del empleo. Hay diferentes sectores que también están teniendo reajustes, lo hemos visto en las empresas tecnológicas en los últimos meses, que están ajustando sus plantillas, dado que las previsiones de crecimiento económico que tuvieron en el 21 no se van a materializar en el 22. Entonces es cierto que va a haber unos ajustes en el mercado del empleo, pero en cualquier caso estamos hablando de unos ajustes desde unas tasas de las más bajas que hemos visto. Es cierto que históricamente, cada vez que hemos visto un reajuste económico, el desempleo ha subido a tasas bastante importantes, pero creemos que esta situación, dado que no tiene ningún precedente histórico, puede ser una en la cual el ajuste económico se genere con un pequeño impacto en lo que sería el mercado de trabajo. Carlos, su colega James Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis, sugirió que el año que viene, 2023 o 2024, la Reserva Federal podría iniciar un recorte de tipos, confiando en tener una inflación controlada por aquel entonces. ¿Es un escenario probable? Vamos a ver. Es decir, las informaciones que hemos recibido esta semana respecto a la crisis energética, no solo en Europa, sino a nivel global, pueden alimentar la persistencia de la inflación en el otoño y podemos tener un invierno complicado. Al mismo tiempo, también tenemos previsión de que la inflación pueda seguir manteniéndose alta, dado que los alquileres han tenido una subida muy importante y sabemos que el mercado de alquileres es un sector que es muy sensible a la inflación. Entonces, a la medida que la inflación sea persistente, esto se puede prolongar no solo en la segunda parte del 22, sino que también puede prolongarse al principio del 23. Es cierto que si la inflación converge a niveles cercanos a los de nuestro objetivo en la segunda parte del 23, podríamos tener recortes en las tasas de interés, pero eso todo es un supuesto condicional en que la inflación vuelva a acercarse a niveles cercanos a los de nuestro objetivo. Es decir, no es una afirmación incondicional, sino que está condicionada a la evolución de la inflación, sinceramente, de aquí a un año. Y estamos bastante lejos. La actual inflación está por encima del 6%, y todavía debe reducirse bastante para el otoño del 22 para que hablemos de caídas de las tasas de interés. Claro, insistimos en que al final los bancos centrales dependen de los datos, como se dice siempre en inglés, data dependent. Entonces vamos a tener que seguir vigilando de cerca la evolución económica, distintos indicadores. Sin embargo, Carlos, en materia de política monetaria hemos visto ritmos diferentes entre los distintos países y es más que evidente entre Estados Unidos como país y Europa como todo un continente, con un Banco Central Europeo que empieza ahora a subir los tipos de interés, varias reuniones después respecto a la Reserva Federal. ¿Qué efecto puede tener sobre la economía estadounidense este estímulo más tardío, más retardado en Europa? En principio, en los Estados Unidos no nos preocupamos demasiado de lo que hacen los otros bancos centrales. Es decir, durante la pandemia hubo una sincronía en los ritmos de recuperación y es normal que las políticas económicas vayan acompañando lo que ha sido el manejo de la pandemia. La recuperación económica en Estados Unidos ha sido una de las más rápidas que ha habido a nivel global. Las iniciales caídas de la actividad económica se recuperaron ya a finales del verano del 20 y eso hizo que la política monetaria fuera más avanzada que el resto de bancos centrales. Entonces, en principio, no cabría esperar que eso no debería tener efectos importantes en lo que sería la actividad económica a nivel de los Estados Unidos y a nivel global. Podría tener efectos en lo que serían los mercados financieros y en los movimientos de capitales, pero eso son
fenómenos que pasan de forma continuada. Bueno, Carlos nos decía con esta respuesta que desde Estados Unidos, desde la Reserva Federal, no se están preocupando tanto de lo que hacen otros bancos centrales. Cada uno además tiene su cometido y el objetivo de cumplir con su mandato, en este caso doble mandato, si miramos a la Reserva Federal. Sin embargo, claro, nosotros barremos para casa, ¿no? Nos preocupamos también mucho de lo que está ocurriendo con el Banco Central Europeo. Muchos ha criticado la inactividad de la subida de tipos, cómo está luchando contra la inflación y en este caso preparando un nuevo mecanismo de compras como parte de esa lucha antifragmentación de la deuda. No sé si desde Estados Unidos esto se está contemplando o observando o recalibrando de alguna forma. ¿Cómo está preparando el Banco Central Europeo ese plan antifragmentación? Bueno, las fuentes de inflación varían de forma distinta tanto en Estados Unidos como en Europa. En los Estados Unidos ahora en la actualidad hemos pasado a tener una inflación que estaba muy concentrada en el sector de bienes al sector de servicios. Obviamente tenemos, al igual que todos los países, problemas con el coste energético al mismo tiempo que tenemos problema en el coste de los bienes básicos, pero también tenemos un problema vía alquileres. Da la sensación de que el problema en Europa es un poco distinto y varía realmente en lo que sería la periferia del norte y la periferia del sur. Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, lo que nos preocupa en la actualidad básicamente es las fuentes de inflación, los componentes que vienen en la actualidad, los servicios y su moderación, así como la que pueden venir de otras áreas, como he comentado anteriormente, el sector de alquileres de la vivienda, dado que ahora va a ser un sector que va a ser extremadamente sensible a la evolución de los tipos de interés, no solo ahora en el corto plazo, sino donde van a quedarse en el medio plazo, de forma que nuestro foco realmente es más en los temas domésticos. El Banco Central Europeo tiene sus restricciones en términos de manejo de política, tiene un objetivo distinto y tiene las restricciones políticas de gobierno que lo diferencian bastante al nuestro. Mientras tanto, Carlos, vemos como el eurodólar alcanzaba esa paridad, la estaba rozando por primera vez en 20 años. Sin embargo, el dólar, hay que remarcar, no solo está fuerte contra la divisa europea, también contra otras muchas, tal y como lo muestra el índice dólar. Powell ha defendido que el compromiso de la Fed con la estabilidad de precios contribuye a reforzar el papel del dólar en los mercados internacionales. ¿De qué forma la Reserva Federal está vigilando esta evolución al alza del dólar? La Reserva Federal en general no le pone un peso muy importante a lo que sería la política del tipo de cambio. El énfasis siempre ha sido en la inflación y en el mercado de trabajo y el tipo de cambio lo determinan los mercados. Obviamente es cierto que en situaciones de incertidumbre lo que siempre hemos visto es que históricamente el dólar es una moneda que gana peso. Lo que hemos visto en los últimos meses con otras monedas que podían haber, otros medios de ahorro que podían poner desafío al dólar, han estado cayendo, y cuando hay incertidumbre lo que ocurre históricamente es que los inversores y los depositantes lo que recurren es a las reservas o a la moneda que piensan que va a tener más valor en el largo plazo, y esto es lo que ha ocurrido. Obviamente la política más agresiva de combatir la inflación de la Reserva Federal ha hecho que le ayudara a subir el valor del dólar, y eso obviamente perjudica desde el punto de vista del coste de la política energética a otros mercados que tienen que comprar la energía en dólares. Eso impacta realmente menos a los Estados Unidos y es un factor que tiene que tener en cuenta el Banco Central Europeo. Carlos, una última cuestión. Nos hacíamos eco hace unas semanas de lo que estaba indicando GDP Now, el indicador de la Reserva Federal de Atlanta, que ya apuntaba a un escenario de recesión técnica en Estados Unidos, al apuntar a una contracción en el segundo trimestre del año en el PIB. Tendríamos la del primer trimestre y en este caso ya ese indicador nos adelantaba esto. Claro, entendemos que esto es un indicador sobre el que trabaja la Reserva Federal de Atlanta. Todavía estamos pendientes de conocer el dato real, pero ¿es este el escenario de recesión, el escenario sobre el que está trabajando la Reserva Federal? Bueno, vamos a ver cómo acaba la segunda parte del 22. Los indicadores que tenemos en la actualidad
pueden adelantar que la segunda parte del año sea una parte de recuperación, especialmente desde el punto de vista de la demanda y los servicios. Es cierto que en ciertas áreas, como el sector del gobierno, inventarios e importaciones, eso ha quitado puntos de crecimiento económico, y parte de esto explica lo que estamos viendo en el primer trimestre y las predicciones que tenemos en el segundo trimestre. Es decir, los mercados están discutiendo mucho si realmente vamos a tener una recesión, y lo que puede ocurrir es que desde el punto de vista técnico tengamos una recesión en la medida que tengamos 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Aún así, es una recesión que sería, como usted comenta, muy distinta a cualquier periodo histórico, porque sería la primera recesión en la cual tenemos crecimiento del empleo, pero la actividad económica, de la forma en la cual la medimos, tiene crecimiento negativo. Esto lo que sería básicamente es un ajuste interno de diferentes componentes de lo que sería la actividad económica, y realmente no estaríamos hablando de un problema muy serio. Lo que estamos preocupados es, obviamente, es si la economía puede operar en el corto plazo con tasas de interés más altas, dado que en las últimas 2 décadas ha estado operando con tasas de interés relativamente más bajas. Pero si uno mira a principios de los años 2000, lo que vemos es que la economía operaba con tasas de interés en el corto plazo en exceso del 2%. Y eso implica que deberíamos ser capaces de operar en ese entorno. Carlos Garriga, vicepresidente senior, director de investigación del Banco de la Reserva Federal de San Luis, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en Negocios Televisión en un momento, insistimos, en que los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, se están enfrentando a la ardua tarea de poder manejar las políticas sin desentonar demasiado, poder provocar algún tipo de descarrilamiento en la economía. Carlos, un placer, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Tras esta entrevista vamos a hacer una